Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta segunda sesión del entrenamiento de Power BI básico. Hoy tenemos material interesante que cubrir, así que ya saben, como parte de el ejercicio que hacemos todos los días, vayan a la carpeta que está en el Google Drive que les he compartido y allí van a encontrar todo el material que vamos a utilizar el día de hoy. Así que de todas maneras, para los que aún no cuentan con esta carpeta, le voy a pegar el enlace aquí en la sección del chat de Zoom para que lo tengan de referencia. Bueno, entonces, ayer estábamos viendo cómo cargar datos desde archivos .csv, .excel. También logramos crear algunos gráficos básicos, nada complejo, ¿verdad? Acerca de gráficos de líneas, gráficos de barra, para ir conociendo un poco sus propiedades. A medida que avance el tiempo, vamos pues a entrar en detalles, a ponerlos un poco bonitos, a organizarlo en el Canvas para que podamos tener un dashboard aceptable al final de este entrenamiento que pues acaba la próxima semana, pero estamos complementando con videos, complementando con actividades prácticas que les damos para que ustedes las hagan. Espero que hayan podido hacerlas, que les dejé de tarea el día de ayer para que pues hayamos reforzado lo que aprendimos y así la clase nueva del día de hoy pues la puedan recibir y seguir practicando de igual manera. Así que hoy vamos a seguir trabajando en la transformación de datos. El día de hoy vamos a ver lo que es cargas de datos desde un archivo PDF, cargas de datos desde un archivo web. Pero bueno, esa parte del web la he cubierto en un video por si no nos da el tiempo hoy, ya puedan ver ese video, saber cómo se hace y ustedes lo puedan hacer por su cuenta. Pero el enfoque de hoy va a ser transformación de datos, carga de datos en esta sección y ver cómo funcionan los filtros, ¿verdad? Así que pues, sin más, vamos a continuar. Entonces, el día de ayer nos quedaban varias transformaciones pendientes en nuestro set de datos que habíamos cargado desde el archivo Excel. Veamos entonces qué otras cosas podemos hacer porque el archivo todavía no está limpio. Regresemos a la parte de transformar datos. Saben que para transformar datos íbamos entonces al menú inicio. Lo voy a cerrar aquí para refrescar eso, ¿verdad? Aquí, por error le di en la cruz. Entonces, en inicio, vamos a la sección de transformar datos para entrar en nuestra sección de Power Query. Entonces, mientras avanzo yo aquí me pueden escribir en el chat cuáles son las 3 secciones que mencionamos ayer que conformaban Power BI para hacer como un tipo de repaso. Mientras ustedes me escriben aquí, yo entonces sigo mostrándoles acá el contenido. Entonces, vamos a ubicarnos en el área de personal de salud. ¿Verdad? Personal de salud. ¿Alguien iba a mencionar? ¿Aló? Sí, adelante. Adelante, Alejandro. Te escucho perfecto ahora. Es que estaba probando, ya tengo acceso. Ok, genial. Muy bien. Entonces, vamos a seguir haciendo transformación de datos aquí en esta consulta. Miren, hay algo que ayer no habíamos mencionado, pero pues como ya es hora de avanzar, vamos a ir tocando algunas secciones adicionales de lo que es Power Query. Aquí vamos a ver que tenemos esta sección en la parte izquierda. En esta sección se van a agregar todas las fuentes de datos que usted va agregando. Esta, por ejemplo, la primera es CSV. La segunda es tipo Excel. Si yo agrego una tipo PDF, una fuente de datos, se va a agregar aquí. Y así sucesivamente. Si agrego 3 más de Excel, aquí vamos a tener tantas conexiones como usted decida, ¿verdad? La idea es que trabaje eficientemente, pero con el tiempo vamos a ir aprendiendo esas técnicas. Por el momento, sepa que estos se le llama consultas aquí en la sección de Power Query. Son consultas porque hacen enlaces
con fuentes de datos. Entonces, si damos clic derecho sobre la consulta personal de salud, veremos que tenemos una serie de opciones aquí. Por ejemplo, si quisiéramos duplicar una consulta, podemos dar clic en duplicar. Y si quisiera hacer una referencia a la consulta, doy clic en referencia. Obviamente, ahí están las opciones. Dice una duplicar, la otra dice referencia. Pero ¿cuál sería la diferencia entre duplicar y referencia? Bueno, cuando usted duplica, usted hace una copia de esa consulta y toda la transformación que haga en esa consulta no afecta o no tiene una conexión con la consulta inicial. Por ejemplo, si aquí en esta consulta le voy a poner voy a renombrar esta consulta y le voy a poner aquí que es una copia. Perdón, no se copió. Voy a renombrarla como duplicado. Y la de abajo la voy a llamar referencia. Es solo para esta explicación. Luego las voy a borrar porque no las necesito. Es para que ustedes vean la diferencia entre una y otra. Con duplicado, por ejemplo, si yo... No importa lo que yo haga aquí, vamos a hacer lo siguiente. Observen que tanto en duplicado como en referencia tengo la columna que se llama Bocas del Toro. Presten atención a esta columna, Bocas del Toro. Me voy a ir a la consulta que yo utilicé para hacer la copia, ¿verdad? Que es personal de salud. Me voy a posicionar sobre Boca del Toro y la voy a eliminar. Elimino esta consulta. Clic derecho, selecciono remover. Ahora, ya no tengo Bocas del Toro. Veamos qué ocurrió en duplicado. En duplicado sigo viendo Bocas del Toro, ok. Pero vamos a ver en referencia. En referencia desapareció Bocas del Toro. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando usted hace un duplicado, no importa el cambio que haga en la consulta original, la consulta duplicada no va a tener ningún efecto. Es como una copia y va a ser totalmente independiente de la original. Sin embargo, cuando usted hace una referencia, todo lo que haga en la consulta inicial, que es personal de salud, se va a ver reflejado en COCRE. ¿Eso qué quiere decir? Si usted hace una referencia a la consulta personal de salud y luego en esa consulta de referencia comienza a hacer transformaciones que involucran a Bocas del Toro, entonces va a tener un error. Por ejemplo, para que lo vean más visiblemente, voy a remover de nuevo o habilitar Bocas del Toro, porque ya ustedes saben que eliminando el último paso, elimino esa acción que ejecuté. Que aquí pues prácticamente lo que se va haciendo es transformando los datos, pero al final pues, podemos tener acceso a los datos originales tal cual los cargamos del archivo. Entonces volví a habilitar Bocas del Toro porque voy a hacer algo aquí. Voy a aplicar una transformación sobre Bocas del Toro. ¿Recuerdan que ayer hice una transformación sobre Colón? Lo transformé a números. Bueno, déjenme hacer eso mismo, pero para Bocas del Toro. Clic derecho, lo voy a cambiar el tipo de datos para que sea un número entero. Y veíamos ayer también que los errores lo podíamos tratar cambiándolo, reemplazando los errores por el número 0, ¿verdad? Porque son conteos, así que aquí aplica muy bien transformar ese valor de error a un número 0. Entonces vemos, se cambió el valor de Bocas del Toro, ahora es numérico, porque ayer enseñábamos que para identificar qué tipo de datos tiene esta columna, vemos la parte izquierda del nombre de la columna y va a tener el icono. 1, 2, 3 representa que es un entero, ABC 1, 2, 3 representa que es alfanumérico, es decir, contiene letras y números, y cuando dice ABC es porque es solo letras, como la primera consulta. Bueno, ya que hemos aplicado transformación sobre Bocas del Toro, volvamos nuevamente al personal de salud y eliminemos nuevamente la consulta Bocas del Toro, perdón, la columna Bocas del Toro. Removemos aquí y ahora regresamos a la referencia, pero observen que ya hay algo diferente. Aquí ya
El icono se puso en amarillo y eso es indicio de un error. ¿Por qué? Porque al eliminar Bocas del Toro se eliminó también de la consulta de referencia, y como habíamos aplicado pasos de transformación sobre esa columna, entonces ahora tenemos un error. El error dice Bocas del Toro, la columna Bocas del Toro de la tabla no fue encontrada. Entonces ya ven el impacto de que cuando hacemos una consulta de referencia, entonces todo lo que hagamos en la original puede causar un efecto. Entonces, ¿cuál sería la ventaja de usar referencia? ¿Y cuál sería la ventaja de usar duplicado? Bueno, duplicado podríamos seguir haciendo pasos de transformación totalmente diferentes a la consulta inicial, pero suponga que usted aquí, en la consulta de referencia, los datos estén como usted los necesita. Voy a borrar estos pasos de aquí que involucraban acciones sobre Bocas del Toro para que me elimine el error, ¿verdad? Entonces, digamos que aquí usted quisiera eliminar todas las otras consultas y solo quedarse con Cocle. Le da clic derecho y usted selecciona la opción que dice Remove Other Columns o remover otras columnas. Es decir, la que tengo resaltada se va a mantener y el resto se van a eliminar. Y si quisiera trabajar solo con esta información, entonces no pasa nada. Hay una referencia de la consulta original a mi referencia y aquí puedo hacer transformaciones. Siempre teniendo presente que si algo tuviera que hacer en personal de salud, que es la consulta original, me impactaría referencias. Entonces, ya saben cuál es la diferencia entre un duplicado y una referencia. Ahora vamos a seguir haciendo transformación de los datos sobre la consulta personal de salud. Aquí lo estoy eliminando. Vamos a hacer algo antes de volver a hacer transformación de datos, porque hay mucho que hacer aquí. Incluso renombrar esta columna, limpiar más cosas aquí. Otra opción que tienen estas consultas es que usted puede decidir si quiere cargarla en la sección del Canvas de Power BI o decide no cargarlas. ¿Por qué? Si usted carga una consulta aquí y hace transformaciones, voy a hacer una referencia. Voy a volver a hacer la referencia. Le voy a llamar referencia a esta consulta y voy a quedarme solo con Cocle. Entonces voy a remover las otras consultas y me quedo con Cocle. Ahora, ok. Observen lo que va a pasar. Yo voy a dar clic derecho y voy a seleccionar la opción habilitar carga. Cuando esta opción tiene un ganchito, significa que esa consulta que tengo aquí se va a cargar como una tabla en en el Canvas de Power BI. Miren que aquí le acabo de dar clic para quitar el ganchito y me manda una advertencia que si yo quito el gancho, significa que esa consulta no se va a cargar. Y si otras consultas están relacionadas a ella, puede haber un impacto. Entonces yo le digo continuar y miren que se puso en cursiva. Se puso la letra en cursiva de ladito, indicando que esa consulta no se va a cargar. Ahora, si yo selecciono cerrar y aplicar, aquí veremos en la parte derecha lo que va a ocurrir. Se me removió la otra tabla que tenía y se agregó referencia, que son las dos tablas que habilité para la carga. Así que, y observen el impacto en el gráfico. Esto quiere decir que al remover o ocultar la carga, no habilitar la carga aquí en esta sección, los gráficos que dependían de ella no van a funcionar. Entonces, aquí yo la necesitaba, así que regreso a Power BI y habilito la carga. Así que, y esto lo hacemos, por ejemplo, cuando no necesito todos estos datos originales y solo quiero trabajar con Cocle, por ejemplo. Entonces, no me hace sentido cargar todos los datos. Usted en Power BI utiliza solo lo necesario. Evite cargar información que no va a utilizar. Entonces, por eso usted tiene que sentarse a diseñar y a pensar, bueno, los datos que voy a necesitar para este dashboard o cuadro de mandos son estos. Usted hace un listado y carga solo lo necesario. Voy a borrar la referencia porque ya les di el ejemplo. Y
me enfoco entonces en la transformación. Recuerden siempre que al cargar solo lo necesario, tenemos que validar de qué forma transformamos nuestros datos para que sean más eficientes. Es decir, yo tengo que tratar de tener la menos cantidad de columnas posibles porque entre más columnas tengo, más pesada es la carga de datos. Eso quiere decir que debo de pensar cómo debo organizar estos datos. Observen, Coclé, Colón, Chiriquí y Darién y el resto de las provincias y comarcas son territorios en la República de Panamá. Eso quiere decir que aquí todas ellas podemos agruparlas dentro de una sola columna que va a llamarse provincias, podemos llamarle, aunque incluya comarcas. Provincia-comarcas, podemos llamarle, o territorios. Y los datos de cada territorio se van a almacenar en otra columna que va a ser el valor. Como esto representa personas del personal médico, podremos decir número de colaboradores. ¿Por qué hacemos esto? Porque entre más largo, es decir, más datos tengamos organizados hacia abajo. Podemos tener 1000 registros, pero en 3 columnas es más eficiente que tener 15 columnas y 100 registros, porque al final tenemos que tratar de simplificar. Entonces, ¿qué voy a hacer? Aquí yo voy a seleccionar Coclé, Colón, Chiriquí. Lo mismo pasaría si usted tiene información organizada por productos, por ejemplo. Si usted vende varios productos, llámese arroz, leche, lentejas, arvejas, lo que sea, las tiene separada en columnas, entonces lo agrupa. En Excel es muy común ver que los datos se organicen de esta manera, que hayan productos o provincias o personas, cada persona tenga una columna. Pero aquí en Power BI hay que tratar de agrupar las cosas porque luego en la visualización es que la vamos a poder segmentar. Aquí nuestro objetivo en Power Query es tratar de agrupar las categorías que son similares. En este caso, todo esto que está aquí, Coclé, Colón, Chiriquí, Darién, voy a seleccionarlas todas y voy a convertirlo en uno solo. Mira, aquí estaba yo. Estos son pasos que estaba haciendo yo para mostrárselos, pero lo voy a mostrar en un momento. Ok, aquí habíamos quedado ayer. Entonces voy a seleccionar mi primera columna, que es Nove Buglé. Me voy a ir hasta el final. Miren que aquí tengo el dedo porque lo vamos a utilizar ahorita. Voy a presionar ahora la tecla Control. Perdón. Vamos de nuevo. Puedo empezar desde aquí. Bocas del Toro. Me voy hasta el final ahora. Presiono la tecla Control en mi teclado y selecciono no me bugle. No me lo... Perdón, estoy equivocando la tecla. Es la tecla Shift o mayúscula, ¿verdad? No me bugle. Vamos de nuevo. Me voy hasta Boca del Toro, pero antes presiono Shift o mayúscula y ahora sí las resalto todas. De nuevo, la tecla que hay que presionar es la de mayúscula o Shift, como lo tengan en su teclado. Desde la primera hasta la última que quieren agrupar. También podrían hacerlo de una en una, así que, pero creo que así es más rápido porque ya sé cuál es mi objetivo. Entonces, ya que las tengo seleccionadas, ¿qué voy a hacer? Hay algo aquí en Power BI que se llama quitar dinamización de columnas. Sí, gracias Alejandro. Quitar dinamización de columnas. Esta quitar dinamización de columnas me va a ayudar a convertir los datos como les estaba comentando, ¿verdad? A agruparlos en 2 columnas nada más. Voy a dar clic derecho sobre cualquiera de las columnas en el área verde y ahora selecciono mi opción, clic derecho y selecciono quitar dinamización de columnas. Si usted tiene la versión en inglés, le va a llamar On Pivot Columns. Doy clic y ahora observen aquí cómo se convirtieron. De la cantidad de columnas que tenía, ahora solo tengo 2. Esta de aquí se va a llamar, podemos llamarle territorio, así que
voy a seleccionar la columna que se llama atributos, doy clic derecho y la renombro como territorio. Y la segunda columna, que se llama valores, la voy a renombrar como num de número de empleados. Puedo ponerle un símbolo de numeral al inicio también si deseo, para por lo menos dar indicio de que es un número lo que estoy almacenando allí. Lo siguiente que voy a hacer es a convertir esta columna en un número. Así que doy clic derecho, ya eso lo habíamos hecho ayer, hoy lo repasamos. Clic derecho y vamos a cambiar tipo, lo convertimos en un número entero. Y ven, ya aquí esto nos suena similar. Ya sabemos que aquí tenemos errores que vamos a reemplazar, clic derecho, reemplazar errores por 0, porque también puedo reemplazar valores, ¿verdad? Ahora vamos a ver un ejemplo de reemplazar valores. Pero aquí el error lo voy a reemplazar por 0 y listo. Ahora tengo solamente 3 columnas. Imagínense, de la cantidad que tenía, que eran como 15, 20, ahora solo tengo 3. Esta columna de aquí la voy a renombrar y voy a llamarle como cargo. Vamos a renombrarla como rol o cargo que desempeña. Cargo que tiene la persona, que serían asistentes, serían técnicos, entre otras cosas. Vamos a hacer un pequeño repaso de estos pasos que hemos visto para reforzarlos, ¿verdad? Aquí entonces, les comentaba que si tenemos varias columnas que contienen las mismas categorías, necesitamos agruparlas. Y les decía que aparte de las provincias, pueden ser nombres de personas. Si estamos teniendo una información de salarios, por ejemplo, tengo el salario de Gabriel, el salario de Alejandro, de David, de Elías y de todos los que estamos aquí, y cada uno de nosotros representa una columna. Entonces podemos agruparla para que nos quede solamente en 2. Y así, aquí en Power Query, necesitamos asegurarnos de hacer ese procedimiento eficiente. También pueden ser con productos, no solamente comestibles, sino, digamos, productos bancarios, tarjetas de crédito, algún préstamo personal, préstamo de auto, entre otras cosas. O si hablamos de los seguros, si tenemos aquí seguro de auto, seguro de contenido, seguro de incendio, seguro de protección de datos, salud, vida, etcétera. Entonces, como todos representan seguros, tipos de seguros, vamos a agruparlos y entonces los convertimos en solo 2 columnas. No, aquí en Power Query no necesitamos que sean columnas diferentes. Dicho eso, entonces, aquí seleccionábamos todas las columnas que queríamos agrupar y luego, o sea, presionábamos en la primera, que era Bocas del Toro, nos íbamos hasta la última columna, presionábamos la tecla mayúscula y se nos iban a resaltar todas. Luego, seleccionando clic derecho sobre cualquiera de las columnas de color verde, íbamos a utilizar o utilizamos la opción quitar dinamización de columnas, que en mi versión en inglés se llama On Pivot Columns, pero en este caso es quitar dinamización de columnas en la versión en español. Entonces, aquí luego quedábamos en 2 columnas. Correcto, Alejandro. Los datos en un formato tabular, que se vean en formato tabular. Entonces, tabular, pues que cada columna tiene su propia información aquí. Luego, pues ya aplicamos pasos sencillos. Renombrar territorio, cambiar el tipo, basado en lo que ya habíamos aprendido, cambiarlo a numérico y luego reemplazar el error dando clic derecho, reemplazar errores y luego renombrando las columnas. Hasta ahí habíamos hecho nuestros primeros pasos de transformación. Ahora vamos a trabajar en algo adicional. Suponga usted que aparte del cargo, usted quiere saber qué
tipo de colaborador tiene. No le interesa saber si es técnico de enfermería, técnico de laboratorio, técnico de cualquier técnico. Usted, digamos que solo quiera saber si es un técnico, si es un laboratorista, si es un asistente, un optometrista, entre otros, un terapista. Entonces aquí vemos que tenemos esa información en esta columna, pero la tenemos con información adicional, como técnicos en enfermería y los demás que vimos, ¿no? Asistentes de enfermería. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer una copia de esta columna para luego transformarla. Dando clic derecho sobre la columna cargo, voy a hacer una copia. Aquí voy a hacer, a ver, ok. Déjeme ver a dónde está. No, duplicar columnas, perdón, duplicar columnas. Estaba enfocándome en mi mente que debería decir copia, y es la opción duplicar columna. Entonces, duplicamos la columna, y aquí entonces la vamos a renombrar. Bueno, todavía no la vamos a renombrar. Vamos primero a aplicar la conversión, y luego al final la renombramos. El producto final es el que vamos a renombrar. ¿Qué hicimos? Una copia de la columna cargo. Dando clic derecho, duplicar columna. Duplicar columna, sí. Y aquí entonces vamos a separar la información. Hay algo que se llama delimitador, que pueden ser un espacio, pueden ser comas, pueden ser guiones, pueden ser rayitas, como le llamamos slash, o plecas, como le llaman en muchos lugares. Entonces, antes de aplicar la transformación, necesitamos entender cuál es nuestro delimitador, esa cosa que, digamos, esa carácter o espacio que nos va a permitir hacer esa separación de columnas. Antes de comenzar a hacer esa transformación, tenemos que entender eso. Entonces, les comentaba que yo solo quiero la primera palabra. Entonces, en la mayoría de los casos, tengo la palabra separada por un espacio. Así que voy a tomar el delimitador, el espacio como el delimitador. Entonces, doy clic derecho sobre el nombre de la columna, y aquí voy a optar por la opción que se llama separar columnas. Ahí en separar columnas voy a seleccionar la opción por delimitador. Entonces, ahora tengo una nueva ventana que me va a preguntar, ¿cuál es el delimitador que tú quieres utilizar? Bueno, así lo entiendo yo, ¿verdad? Yo hablo con las ventanas y hablo con el Power Query y Power BI, y me comunico de esa manera. ¿Cuál es siento que me está preguntando, así que yo le voy a dar una respuesta. Entonces, en este caso, por defecto, me ofrece un paréntesis porque identificó que en alguno de los campos que había dentro de esta columna había paréntesis, así que es una buena opción. Pero yo sé ya cuál es el delimitador que quiero, así que yo le quito el paréntesis y doy un espacio en blanco. De igual manera, usted puede seleccionar aquí donde dice Custom o Configurar, puede seleccionar y tiene algunas opciones. Por ejemplo, puede seleccionar un punto, punto y coma, puede seleccionar una coma, un espacio o un tab, ¿verdad? En este caso, una sangría. Yo voy a seleccionar el espacio, que es el que ya les había comentado, y selecciono luego OK. Hay más opciones por defecto aquí. O sea, hay muchas otras opciones relacionado a la división de columna, pero de acuerdo a la necesidad, así la vamos a utilizar. Digamos que usted se quiere enfocar solo en el último espacio, si quiere enfocarse en el primer espacio, lo puede definir, ¿verdad? Pero en este caso, yo puedo decir el espacio que está más a la izquierda. En este caso sería el primero. Así que selecciono OK. Y ahora ven que me queda la información en dos columnas, porque me enfoqué solo en ese espacio más a la izquierda. Pero si yo hubiera seleccionado todas las ocurrencias, eso quiere decir que aquí se verán, al menos basándonos en la primera línea,
se verá dividido en dos al menos, porque entre en y enfermería hay otro espacio, así que hubiéramos tenido una columna adicional. Entonces vemos aquí que ya tengo la columna que quiero con los nombres o los tipos de colaboradores. Hay algunas que tienen, por ejemplo, entre paréntesis, as, para referirse al plural, ¿verdad? Técnicos o técnicas. Entonces, esto lo vamos a tratar ahorita. Lo que voy a hacer es eliminar esta columna que se generó producto de la separación. Así que doy clic derecho, selecciono remover y aquí entonces voy a renombrarla. Ya puedo renombrar la columna. Clic derecho, renombrar y la voy a llamar tipo-colaborador. Tipo colaborador. Voy a hacer una transformación adicional y repasamos entonces porque algunos de ustedes están siguiendo el paso a paso, ¿verdad? Entonces, como tal vez estoy hablando un poco rápido, puede que se haya quedado en ese caminar o en esa secuencia. Entonces, la idea es que podamos llevarlos hasta llegar a este punto. Así que hago este paso adicional y repasamos nuevamente. Entonces, aquí ya tengo casi lista esta columna, solo me falta quitar el os, ¿verdad? La palabra AS. Entonces, ya yo sé que aquí no hay espacio entre técnicos y el paréntesis, porque si no me hubiera separado inicialmente. Así que voy a dar clic derecho sobre el nombre de la columna y seleccionaré ahora la opción reemplazar valores. Reemplazar valores me va a hacer algo similar con los errores, pero aquí va a tomar en cuenta todo lo que tenga un valor dentro de esa columna. Entonces ya yo identifiqué cuál es el patrón que quiero eliminar, que es la palabra as entre paréntesis. Y lo voy a reemplazar por nada. No quiero que lo reemplace por nada. Es decir, en pocas palabras, la voy a eliminar. Voy a eliminar esa palabra. Así que doy clic y observen aquí, se eliminó. Puede que haya alguna de las palabras que sea necesaria transformarla, pero así nosotros lo validamos. Cuando tiene muchos valores aquí y a medida que va hacia abajo, ve que es como difícil navegar porque no llega al final. Entonces es fácil. Si lo que estamos identificando, los valores, podemos dar clic aquí sobre esta flechita de que está en la parte derecha, justo al lado del nombre de la columna, y nos van a aparecer todos los valores que tenemos aquí. Entonces vemos que adicional al que ya hicimos, también hay la palabra ES entre paréntesis. Así que vale la pena repetir este paso, reemplazar valores y decir que me remueva la palabra ES entre paréntesis y lo reemplace por nada. Lo agrego y ahora volvemos a hacer esto y vemos que ya se eliminó. Entonces tengo asistentes, camilleros, dietistas, farmacéuticos. Acá abajo tenemos promotores, psicólogos, trabajadoras, técnicos. Entonces aquí donde dice trabajadoras probablemente no se especifica. Así que digamos que usted quiere reemplazar trabajadoras y ponerla dentro del grupo de otros, porque no especificamos ahí directamente qué tipo de trabajadora es. Así que vamos a reemplazar el valor ese, que dice trabajadoras. Reemplazamos valores y la reemplazamos por otros. Así que el valor trabajadoras se va a convertir en otros de aquí en adelante. Y ven entonces que ya no tenemos trabajadoras, se agrupó dentro de otros. Y así puede ir usted modificando y transformando datos. Algo que comentábamos ayer es que esta sección donde se han estado agregando los pasos es buena práctica irlos renombrando por la acción que usted va haciendo. Por temas de tiempo, yo no los estoy renombrando, pero a medida que usted transforme los datos, es importante renombrarlos con algo que los represente para que cuando haga validaciones pueda ir directo a ese punto y no diga, bueno, aquí donde dice remover las líneas inferiores, ¿cuáles serán las que removieron? ¿A qué se refiere?
y puede llegar a perderse. Así que esa es una buena práctica y pues vamos a hacer un repaso de estos últimos pasos que vimos. Habíamos quedado en la parte de la agrupación de las columnas con la opción quitar dinamización, ¿verdad? Y aquí, luego de que reemplazamos los valores que eran errores, ya estábamos listos para proceder. Entonces, en este punto decidimos hacer una copia de la columna cargo porque queríamos saber de qué tipo de colaborador se refería. Como aquí hay, digamos que usted quiera luego hacer un gráfico por tipo de colaborador, en lugar de tener técnico de enfermería, técnico de laboratorio, técnico de esto y lo otro, instrumentista, usted quiere agruparlos todos en categorías y veíamos que había oportunidad porque la primera palabra definía prácticamente la categoría del colaborador. Entonces decidimos hacer una copia de esta columna para poder procesarla. Entonces aquí dimos clic derecho sobre esta columna y seleccionamos la opción duplicar columnas para que nos generara entonces esta columna que está aquí. Entonces, la idea en este punto era pensar cómo hago para separar las cadenas. Afortunadamente, en Power Query tenemos la opción, si damos clic derecho, tenemos la opción que se llama separar columnas. Y separar columnas hay de muchas opciones de separación de columnas, entre ellas por delimitador, que les comentaba que un delimitador puede ser un espacio, un punto, una coma, un paréntesis, algo que tengan los valores en común para poder separarlos. O podríamos hacerlo por número de posición, por mayúsculas, minúsculas, entre otros factores que están aquí, ¿verdad? Como queremos mantenernos básicos para poder asimilarlo un poco, elegimos la primera opción por delimitador y también era porque aplicaba en este caso. Entonces, yo identifiqué que había los espacios en blanco, así que seleccioné inicialmente cuál es el tipo de delimitador que quería utilizar y tenía el espacio en blanco. Entonces, también podía utilizar la opción de que separara todas las columnas cada vez que encontrara un espacio en blanco que me pusiera esa información en una columna diferente. Pero en mi caso, como estaba enfocado solo en la primera palabra, no tenía sentido hacer eso. Así que la idea era pensar, quiero separar el espacio o las columnas tomando en cuenta el espacio que está donde, más a la derecha o más a la izquierda. Entonces decidí por el de más a la izquierda porque era el primero. Así que al seleccionar esto, vimos entonces que se separó la columna inicial en dos. Adicional a esto, pues, hicimos la remoción de la columna extra que ya no la necesitábamos y nos dimos cuenta que faltaba transformar más los datos porque no quería esta palabra AS entre paréntesis, ¿verdad? Así que, bueno, pero también depende si usted lo quiere mantener para mantener un estándar de técnicos y técnicas, ¿no? Eso es decisión del negocio, eso es decisión de ustedes, como lo quieran ver. En este caso, aplicaba muy bien para ejemplos de remoción o reemplazar valores. Así que luego de renombrar la columna, le pusimos tipo de colaborador, decidimos reemplazar valores. Ubicamos el valor que queríamos reemplazar y el reemplazar por lo dejamos en blanco, porque cuando usted deja este espacio en blanco, quiere decir que no quiere reemplazarlo por nada, simplemente lo quiere eliminar. Así que de esta manera lo eliminé. Luego me di cuenta que habían más valores con otras, que podía eliminar más valores. Así que di clic derecho aquí al lado derecho del nombre de la columna y validé que trabajadores también es algo que quería quitar. O sea, el ES. Así que hice ese paso de transformación y se removió y luego solo nos quedó
ver que trabajadoras no nos representaba realmente algo que nos ofreciera buena información, así que la acción fue agrupar trabajadoras dentro de la opción de otros. Y de esa manera ya tenemos nuestra transformación de los datos. Tenemos por territorio, el cargo que ocupa la persona, el tipo de colaborador y el número de empleados. Ahora vamos a Power BI Desktop, al canvas de Power BI. Ya con esta consulta transformada, regresamos ahora sí a la sesión de Power BI Desktop. Antes de ir allá, quiero saber si tienen preguntas, comentarios, algo que no les quedó claro, se quedaron en algún punto que quiera que les refuerce. Me dejan saber. O levántenme la mano aquí en la sesión si estamos bien. Disculpe, ¿dónde es que se pone para reemplazar los valores que se quieren cambiar? Claro, tendría que dar clic derecho en el nombre de la columna y luego hay la opción que se llama reemplazar valores. Cuando da clic allí, entonces dentro de la columna, digamos que quiera reemplazar la palabra asistentes por el valor Gabriel. Entonces, en esta columna, en cualquier lugar, no importa que esté al principio, en el medio o al final, donde exista la palabra asistentes, la va a reemplazar por esta palabra que estoy indicando. Entonces, doy clic y observen que ahora aparece aquí Gabriel en lugar de asistente. Ya la eliminé. Muchas gracias. Una pregunta, ¿el Power Query, eso se requiere algún tipo de licencia o eso se puede descargar gratis por internet? No, el Power BI lo puede descargar gratuito por internet. Y ya esto contiene el Power Query. Trae todas estas herramientas. Muchas gracias. Ok, entonces aquí, pues, gracias a usted por la pregunta y vamos a cargar estos datos en el Canvas de Power BI. Y comienza a cargar. Aquí me debe volver a funcionar. Bueno, o tal vez no, porque con los cambios que hice, se modificó esto. Pero no importa. Ayer no hicimos nada con el gráfico de barra. Hoy tal vez sí lo vamos a hacer. Vamos a seleccionar precisamente gráfico de barras. Correcto. Excel tiene también Power Query. Ayer les comentaba que Power Query no es una herramienta neta de Power BI solamente. Existen en diferentes entornos también que se pueden utilizar, como en Excel. Así que, bueno, aquí seleccionamos el gráfico de barras, ¿verdad? Gráfico de barras. Y ahora vamos a ir a nuestra sección derecha. Ayer les comentaba que tenemos 3 secciones de este lado: los campos, las visualizaciones y los filtros. Aquí nos enfocaremos entonces en la consulta que se llama personal de salud. Ahora, ¿qué información puedo agregar aquí? Personal de salud. Voy a enfocarme o a pensar en esto que está aquí. Primero que todo, ¿qué información quiero en el eje X? ¿Qué información quiero en el eje Y? ¿Y qué quiero que sea una leyenda? Vamos a empezar por definir lo que quiero en el eje X. Vamos a decir que quiero primero que todo el territorio. Así que le doy clic y lo voy a arrastrar sobre el eje X. Ahí tengo mi territorio. Acá todavía en el visual no me aparece nada porque me hace falta el valor numérico para agregar, que sería en el eje de las Y. Así que aquí el valor que aplica para agregar es el número de empleado. Y aquí lo agrego. Entonces ven que tengo la cantidad de empleados en Panamá, Chiriquí, Coclé, Colón y en todas las otras provincias. Ven que no tuve que yo crear ninguna sumatoria para decir, dame el total para Panamá, dame el total para Chiriquí, sino aquí lo tengo todo. Ahora, antes de seguir aquí, quiero aprovechar para agregar unas etiquetas para que veamos qué cantidad es, porque necesito hacer unas comparaciones.
voy a ir a la sección de dar formato al gráfico. Ahora voy a quitar estos marcadores que tengo aquí para que no confundirlos. Entonces, listo. Entonces voy a irme a la parte donde dice etiquetas de datos y la voy a habilitar. Y aquí me muestra qué cantidad es. Algo que me gusta en lo personal a mí es quitarle donde dice los valores. Dentro de etiquetas de datos hay varias opciones adicionales. Aquí, por ejemplo, me voy a ir a los valores dentro de etiqueta de datos y voy a indicarle que no me dé ningún formato de miles ni de millones, sino que lo mantenga en el número que es, ¿verdad? El número entero que es. Podría darle algún color para que resalte, digamos amarillo también, para que resalte. Y si ustedes ven que el número es demasiado grande, que se sobrepone sobre la otra barra, podrían optar por ponerlo el valor de forma vertical. Por ejemplo, aquí dentro de etiquetas de datos, nuevamente en opciones, vamos a ver la orientación del valor. Inicialmente está horizontal, pero al cambiarlo vertical, entonces ven que se ve tal vez más organizado. Entonces pueden optar por eso. Si ustedes dicen, bueno, yo quiero que este valor tenga comas para yo poder entenderlo mejor, porque la coma me da más sentido de saber que es miles, entonces podrían ir aquí a la parte derecha de su pantalla, le dan clic sobre el número de empleado y observen que en la parte superior les aparece un menú, o bueno, opciones, por decirlo así, aquí se lo estoy resaltando. Entonces usted puede indicar, por ejemplo, si quiere una coma, dando clic aquí en esta parte. Aquí la resalto y yo lo voy a hacer enseguida para que vean cómo el valor cambia. Entonces aquí está procesando y ven que se agregó la coma. Lo voy a maximizar para que lo vean mejor, ¿verdad? Bueno, como está un poco pequeño, otra cosa que podemos hacer sobre este gráfico es agrandar un poco el nombre de la etiqueta. Así que nos vamos a etiqueta, buscamos la opción valores y aquí en lugar de 9 le ponemos un número 11. Si quieren lo pueden cambiar a Arial. Algo importante que vamos a ver la otra semana es cómo establecer un tema para que usted tenga el mismo tipo de letra en todo el Power BI que está haciendo, ¿verdad? Y así no los tengan que estar cambiando a cada rato. Entonces yo diría que el valor letra Arial en tamaño 11. Ya a ustedes aquí les queda ver todas las otras opciones. Entonces vamos nuevamente a la parte de entender estos resultados. Tengo un gráfico. Voy a borrar por el momento la población, el gráfico de línea de la población de la República de Panamá. Aquí me voy a posicionar este gráfico acá. A ver. Voy a hacer una copia nada más. Una copia de esto. Control C, mi teclado es Control C. Luego Control V. Aquí está la copia. ¿Por qué hice la copia? Porque ahora voy a eliminar, voy a tratar de organizar un poquito este canvas para que es decir, la idea es darle forma a lo que estoy haciendo. Entonces, miren, yo quisiera quitar lo que tengo, el valor de territorio, para que en lugar de que me muestre Panamá Chiriquí, me muestre un solo valor. Y miren que puedo tener una sola gráfica con el total. ¿Por qué le estoy mostrando esto? Si usted suma 20.493, vamos a maximizarlo para que lo vean un poquito mejor. Si suma todos estos valores, el total nos va a dar este de aquí, 53.106. Tal vez les estoy mareando por ponerle amarillo con el azul y tal vez no se vea bien. Podríamos cambiarlo de color, pero la idea de ponerlo así es simplemente para que ustedes vean que no necesitamos cargar los totales aquí en la sección de Power BI Desktop o el Canvas
Y es por eso que eliminamos los totales de allá cuando cargamos los datos recientemente, porque con las visualizaciones automáticamente vamos a poder ver esos totales. No necesitamos tenerlos aquí, ¿verdad? Serían redundantes, así que por eso no los utilizamos. Esa era la idea de mostrarle esto. Ahora miren algo más interesante. La idea de estas visualizaciones es que le da propiedades de profundidad al análisis de datos, porque recuerden que ayer hablábamos, les mencionaba que Power BI es una herramienta para análisis de datos, para facilitar la transformación de datos y para facilitar el análisis. Entonces, eso nos ayuda a que podamos agregar niveles de profundidad para analizar esos datos. ¿A qué me refiero? Bueno, aquí yo tengo, voy a volver al gráfico en donde tengo la población por provincia. Pero si yo quisiera, además de las provincias, saber qué tipo de colaborador tengo en cada una de esas provincias, podría agregar el tipo de colaborador, miren que lo estoy arrastrando, hasta donde dice debajo de territorio. Miren que aquí se posicionó debajo de territorio. Entonces, perdón, sí, debajo de territorio. Permítame ver algo aquí y quitar esto estas anotaciones. Muy bien. Ok, aquí tengo mi gráfico. Permítame ver algo aquí. Voy a maximizarlo un poco. Vamos a poner el tipo de colaboradores de primero. A ver. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dejarlo aquí por territorio. Solo por territorio. Quiero enfocarme en algo en este momento. Hay muchos más gráficos. En lugar de utilizar este gráfico de barra, ustedes podrían optar por utilizar algo que se le llama tarjetas. Las tarjetas son utilizadas para poner totales. Entonces, yo no tengo que eliminar este gráfico que está a la izquierda y crear una tarjeta desde cero, sino que solo con darle clic o seleccionarlo y luego irme a la sección de visualizaciones y elegir tarjeta, es la que tiene el número 1, 2, 3. Le doy clic y aquí entonces me lo cambia. Observen aquí que me lo cambió como por una etiqueta solamente. Voy a bajar esto un poco. Entonces, estos gráficos aquí, las etiquetas sirven para poner lo que son los totales. Y deben de ir usualmente en la parte superior para que cuando se hace el análisis, usted vea totales y luego vaya viendo la profundidad de lo que son los datos que conforman ese total. Entonces lo puede poner en la parte superior. Estas etiquetas también tienen formatos. Usted puede agrandar, ya que en lugar de poner 11, ya podría poner el número más grande, donde dice el valor para mostrar. Podría ponerlo en 25, por ejemplo, porque ya representa un total y debe de ir pues un poquito más grande. Así que ahí hace sentido que el número esté un poquito más grande en una etiqueta. Dentro de Power BI también existe algo que se llaman los filtros. Son muy importantes los filtros. Y es la tercera sección que por el momento no habíamos tocado. Pero aparte de esta sección de filtro, hay muchas otras cosas que involucran filtros. Los filtros nos sirven para segmentar la información que vemos, ya sea en una visualización, en una página o en todo el documento. Veamos eso primero.
Supongamos que usted quiere que, antes que todo, voy a hacer un duplicado de esta página. Observen que en la parte inferior dice página 1. Yo voy a renombrar esto y le voy a llamar, territorios. Porque dentro de Power BI usted organiza la información para que sea más fácil de entender por los usuarios. Entonces yo quisiera tener un gráfico por territorio, otro por el tipo de colaborador. Así que ya que tengo territorio, selecciono duplicar página, clic derecho, duplicar página, y se me agregó esta otra página. La voy a cambiar de posición y aquí la voy a renombrar como tipo colaborador. Tipo de colaborador. Perfecto. Por el momento no voy a aplicar ningún cambio en tipo de colaborador. Ahora lo vamos a cambiar. En lugar de tener información por territorio, lo vamos a cambiar por tipo de colaborador. Pero primero quiero que vean lo que va a ocurrir. Tengo 3 tipos de filtros aquí. Lo voy a señalar. Antes de señalarlo, voy a asegurarme de seleccionar esto. Ahora sí, tengo 3 tipos de filtros aquí. Disculpen mi línea tan recta aquí, ¿verdad? El primer filtro es el que se aplica a la visualización. Miren, lo voy a resaltar aquí. A la visualización. Cualquier filtro que yo aplique aquí, solo va a filtrar la visualización. Solo la visualización que tengo seleccionada y a la cual estoy aplicando el filtro, ¿verdad? En este caso, puedo aplicar filtro por el número de empleados y el territorio. El segundo filtro que puedo aplicar es a nivel de página. Nivel de página. ¿Eso qué quiere decir? Que los filtros que yo aplique aquí van a ser solo aplicables a esta sección de aquí, a territorio. Si estoy en el área de tipo de colaborador, entonces los filtros que agregue en esa área van a ser aplicables solo a esa sección de tipo de colaborador. Y el tercer tipo de filtro es el que se llama filtrar en todas las páginas, que quiere decir que los filtros que yo aplique aquí se van a aplicar a todo el documento, no importa la cantidad de páginas que tenga. A todo el documento se va a aplicar. Entonces tengo 3 filtros en esta sección. El que se aplica al visual, el que se aplica a solamente la página actual en la que me encuentro y la que se aplique a todo el documento. Entonces veamos cómo funciona esto. Yo voy a aplicar aquí donde dice territorio. Voy a hacer una copia de esto porque es importante que lo veamos cómo se diferencia, ¿verdad? Una cosa y la otra. Una cosa y la otra. Tengo 2 gráficos iguales. En el primero lo voy a filtrar por territorio igual a Panamá Oeste. Observen que se aplicó el filtro, solo me muestra Panamá Oeste en este filtro de la izquierda, en este gráfico de la izquierda, pero el gráfico de la derecha no sufrió efecto. Si voy al gráfico tipo de colaborador, está como estaba el de territorios inicialmente. Es decir, que no hubo cambio. ¿Ok? Ahora, yo aquí voy a habilitar nuevamente todos los valores. Miren que usted puede voy a primero a mostrarles cómo cambian y luego le entro en las propiedades de los filtros, ¿verdad? Porque con este poco de rayas que hay aquí, tal vez no lo va a poder ver. Pero me interesa más que vea la diferencia entre uno y otro y luego entramos en qué otras cosas podemos hacer con estos filtros. Ahora, habilité todo nuevamente y voy a agregar un filtro aquí en también territorio, pero aquí a nivel de página. A nivel de página. Y voy a decir que quiero en todos estos gráficos que sea Panamá Oeste, Chiriquí. Y aquí en este solo que sea Panamá Oeste. Observen que ahora nada más tengo en el visual
Dos opciones, Panamá Oeste o Chiriquí, y que sea Panamá Oeste. Ahora, en esta sección llamada territorio, tengo filtros aplicados. En la página, Chiriquí, Panamá Oeste. Y adicional al visual, tengo el filtro aplicado a Panamá Oeste. Pero en tipo de colaborador, me sigue apareciendo todo nuevamente. Ahora, voy a agregar este mismo filtro que se llama, voy a eliminar ya las líneas, creo que ya entendieron la idea, ¿verdad? Sí. Ahora, aquí en el filtro en todas las páginas, voy a agregar lo que es también el territorio. Lo agrego aquí. Y ahora digo que quisiera Panamá Oeste, Bocas del Toro, Chiriquí y Coclé. Miren que a pesar de que tengo cuatro provincias o territorios seleccionados, en el área de territorio solo me va a aparecer Chiriquí y Panamá Oeste, porque en la página tengo ese filtro aplicado. Aquí está, ¿ven? Y acá en este visual tengo solo Panamá Oeste. Pero si voy a la sección de tipo de colaborador, entonces ahora solo me aparecen 4 territorios, porque son los que apliqué a nivel de filtro de todas las páginas. Entonces, ven cuál es la diferencia entre un filtro y otro, esos 3 tipos de filtros que usted puede utilizar. Así que, para que conozcan la diferencia, para que nos puede ser útil si en algún momento usted crea un dashboard para varios departamentos y en un área tiene el área de tecnología, en el otro tiene el área de marketing. Usualmente la información de marketing y de tecnología no se combinan, pero es un ejemplo y de repente usted quiere filtrar en una sección solo tecnología, en la otra marketing, o hablemos de productos, quiere enfocarse en productos retail en una sección, productos al por mayor, entonces usted va filtrando, aplicando esos filtros para que en esa sección se enfoque solo en ese tipo de datos en específico. Voy a quitar los filtros solo porque quiero seguir mostrando más información. Y aquí también te quito. Bueno, y quería hablarles también de qué propiedades tengo en esta sección de filtros. Usted puede ir seleccionando los valores que usted quiere uno a uno, o podría, por ejemplo, en este caso, dar clic aquí donde dice tipo de filtrado y seleccionar si el filtro va a ser avanzado, filtro básico o el top N, que es decir, si quieres solo mostrar el top 10, el top 15, ese top es muy bueno cuando tenemos muchísimos valores en los gráficos. Y esto que voy a mencionar es una buena práctica. Por ejemplo, digamos que aquí, no, voy a irme al segundo mejor. Digamos que aquí tenga esto de tipo de colaborador. Tipo de colaborador. No era tipo de colaborador, era cargo. Observen aquí que en cargo tengo bastantes líneas y a veces pueden haber muchísimo más. Entonces, cuando tiene gráficos que tienen demasiados valores, trate de limitarlos o crear categorías. Y luego va a poder profundizar en ellos, porque entre más valores tiene, a veces no se entiende lo que hay aquí. Entonces, lo importante siempre al mostrar los resultados es que sean entendibles, que no confundan a la audiencia, o si no se identifica, por ejemplo, aquí yo no podría leer cuál sería este valor, sobre todo cuando, vuelvo y repito, hay muchos valores en el gráfico, entonces trate de limitarlo o trate de aplicar el top N cantidad de valores. Dicho eso, entonces aquí voy a mostrarles cómo se ve cuando quiero hacer un filtro avanzado. El filtro avanzado le permite a usted filtrar por valores, es decir, que contenga la palabra técnico. Por ejemplo, a ver, la palabra técnicos. Te escribe la palabra y le da a aplicar. Entonces aquí solo se va a mostrar aquellos registros o valores que tienen la palabra técnico.
o si usted dice la palabra técnico o que contenga o no contenga, porque aquí entonces tenemos una serie de combinaciones, que no contenga, que empiece con, que es igual o no es, o que es valor blanco, o que no sea nulo, o que no sea vacío, ¿verdad? Entonces, tenemos diferentes combinaciones que usted puede agregar y aplicar. Esto es en lo referente a el tipo de filtro avanzado. Y ya en el top N, usted tendría que decir qué cantidad quiere mostrar. Digamos top 5, filtrado por el número de empleados. Es importante que cuando establezcamos un top, necesitamos agregar qué valor es el que vamos a utilizar para ordenar. Entonces, en este caso, tenemos el número de empleados. Si tuviéramos una medida aquí, un valor que diga ventas, podríamos agregarlo y decir que quiero mis 5 clientes que más me compran. Entonces, aquí como es el número de empleados, doy a aplicar y tengo un gráfico entonces con estos 5. Y así pues vamos utilizando las propiedades de los filtros. ¿Preguntas hasta aquí? Hay otra cosa de filtro que les quiero mostrar, pero quiero saber si hasta aquí hay preguntas. ¿O vamos bien? Queda ver el video para reforzar, ¿cierto? Bueno, entonces, Una pregunta, disculpe. ¿Este video va a estar disponible en YouTube también? sí, correcto. Todos los videos de las sesiones los voy a publicar en YouTube hasta el día siguiente. Ok, Pero gracias. están de forma oculta, así que tienen que estar pendientes del el Classroom, en donde yo estoy publicando los enlaces para que ustedes lo vean. Así que en el Classroom es donde van a tener la información del video. Está bien, gracias. ¿Cómo no? Entonces, algo más que quiero mostrarles de filtros por el momento, porque como les comentaba ayer, Power BI tiene muchísimas opciones y de nada nos sirve cubrir tanto material si al final no lo podemos entender completamente. Entonces, vamos paso a paso para que podamos avanzar. Dicho eso, me gustaría que a medida que van completando los talleres que les estoy dejando, ustedes lo puedan subir en el Google Drive que he preparado para ustedes, y en esa sección me suben el archivo de Power BI. Aquí les muestro. Por ejemplo, en la clase número 1, pueden subir aquí donde dice taller 1, el archivo de Power BI que hicieron con la actividad práctica 1, y así yo lo reviso y les doy mi retroalimentación. Lo mismo pasa aquí en clase 2. Pueden agregarlos aquí dentro de actividad práctica 2, solo que recuerden ponerle el nombre suyo para yo saber quién es el que me lo está entregando y poder enviarle el correo con la retroalimentación. Entonces, regresamos aquí. También podemos agregar filtros a nuestra Power BI. Filtros, objetos que nos van a servir para filtrar la información que tenemos inmediatamente en pantalla. Entonces, aquí voy a utilizar en mi parte derecha, ubico este icono que se llama Slicer en mi computador y voy a agregarlo aquí. Es un objeto visual, solo que me va a servir para filtrar. ¿Por qué quisiera yo filtrar? Bueno, vamos a filtrar por tipo de colaborador, por ejemplo. Observen que aquí me agregó el tipo de colaborador y puedo ir navegando hacia abajo. ¿Ven la barrita que tengo en la parte derecha? Le puedo dar clic y comenzar a navegar y ver cuáles son las opciones que tengo. A veces lo que pueden mover la bolita del mouse para que puedan subir y bajar. Pero en lo personal, a mí me gusta más la vista de tipo lista. Por ejemplo, este objeto visual puede cambiar de forma. Por defecto lo vamos a ver así. Algunas personas lo amplían y lo van poniendo en la parte derecha o izquierda de la pantalla para ir ubicándolos.
pero en lo personal a mí me gusta ahorrar espacio en el Canvas y darle la opción a los visuales que sean los protagonistas de la historia que quiero contar, y en este caso minimizar un poco cómo se ven estos filtros, ¿verdad? Estos objetos llamados filtros. Entonces, ¿qué voy a hacer? Miren aquí en la parte inmediatamente derecha, al lado del borrador que aparece aquí, del icono de borrador, hay una pequeña flechita. Voy a darle clic allí. Esta flechita me tiene dos opciones, lista o lista desplegable. Voy a seleccionar la que se llama lista desplegable. Y observen que se agrupó, como que se eliminaron todos los valores, o se eliminaron de mi vista, y ahora, ¿a dónde los ubico? Bueno, aquí dice all, o todos, y en la parte derecha hay una flechita, y allí es donde veo todos esos valores. Entonces vemos, aquí están. Es más fácil de navegar ahora. Adicional, quisiera, por ejemplo, tener opciones de búsqueda. Cuando usted tiene muchos, digamos que estamos trabajando y queremos medir el desempeño de los colaboradores en nuestra empresa y hay aproximadamente 300 personas. Imagínense buscar uno a uno o moverse hacia abajo buscando esos colaboradores que están por la R o por la S. Nos toma tiempo a veces. Entonces hay una opción aquí que si la activamos nos va a salvar mucho de eso. Por ejemplo, aquí donde están los tres puntitos, vamos a darle clic. Y la primera opción que nos aparece se llama buscar o search, ¿verdad? Si le doy clic a search o buscar, miren lo que ocurre. Vuelvo nuevamente a la flechita. Y ahora la primera opción que me aparece es buscar. Entonces, allí, en donde dice buscar, yo puedo escribir. Digamos que quiero buscar los laboratoristas. A medida que voy escribiendo, las coincidencias me van quedando y el resto va desapareciendo. Así que imagínense que usted quiere buscar personas que empiecen con R o que tengan R en su... y no sabe si la persona se llama Raúl o Ramón o Ramsés. Entonces usted puede escribir RA y van a aparecer las coincidencias. Y eso le elimina bastante tiempo de búsqueda. Así que en este caso, una vez ya lo ubica, el valor que quiere seleccionar, ven que hay un cuadrito al lado del valor de laboratoristas. Si le dan clic, entonces filtra el dashboard, filtra esta sección por el tipo, por laboratoristas. Entonces esto nos ayuda a decir, bueno, quiero saber, antes de darle clic, le doy clic de vuelta y digo, bueno, de todos estos colaboradores que existen en el sector salud, que son 53.106, ¿cuántos son laboratoristas? Yo doy clic en laboratoristas y ahora puedo ver las estadísticas por provincia. ¿Cuántos laboratoristas? Desafortunadamente en la comarca en Verá no tenemos laboratoristas, pero en la provincia de Panamá hay 1.182, seguido por Chiriquí 414 y así vamos viendo, ¿verdad? O si hay otro valor que queremos visualizar, llámese camilleros, en donde hay más camilleros, entonces vemos también las estadísticas, ¿verdad? Por camilleros. Entonces, esta opción nos ayuda mucho a concentrarnos directo en lo que queremos filtrar. Y como esto es un objeto visual, igual que un gráfico de barra, es decir, tiene propiedades, vamos a ver las propiedades de este objeto en el formato visual. Podemos ver las opciones generales. Saben que aquí tenemos las opciones del visual y las opciones generales. A ver, permítame ver algo primero. Permítame ubicar una opción aquí. Ajá, perfecto. Aquí en el área de visuales, del objeto visual, estamos aquí, visual. Entonces, aquí donde dices las propiedades del objeto visual, vamos a activar la que se llama seleccionar todo. Por defecto, la opción seleccionar todo viene deshabilitada.
Así que yo la voy a habilitar. Esta opción que se llama Single Select, ahorita les digo para qué sirve mostrar todo. Pero, por ejemplo, la Single Select me indica que no puedo seleccionar más de un valor a la vez. ¿Qué quiere decir esto? Miren, vamos a regresar acá. Si yo quiero ver asistentes, camilleros, dentistas, es decir, doy clic en asistente. Si presiono la tecla control y selecciono camilleros, también lo voy a poder ver. Con la tecla control presionada, dietistas, y ahí puedo seleccionar varios valores. Pero ¿qué ocurre si yo activo la opción selección simple? Aquí lo activé. Ahora voy aquí y observen que cambió el icono. Bueno, el icono que teníamos en el lado izquierdo del valor por un objeto de selección. ¿Esto qué quiere decir? Que ahora ya yo no puedo seleccionar varios. O camilleros, o asistentes, o dietistas. Pero no todos, o no varios. Entonces, como a mí me interesa, eso va a depender mucho de la necesidad. Si usted quiere limitar que la persona solo seleccione un valor, entonces esta opción la puede activar. Si usted quiere dejar que las personas seleccionen más de uno, entonces asegúrese de desactivarla, que por defecto viene desactivada, ¿verdad? Para que usted pueda seleccionar varias. Y otra cosa, en ocasiones usted quiere seleccionar todos los valores y para no ir de uno en uno, por ejemplo, vuelvo a deshabilitar la opción que se llama seleccionar todo. ¿Qué pasaría si quisiera seleccionar todos estos valores? Tiene que ir de uno en uno porque por defecto vienen deshabilitados. Entonces, qué tedioso tener que darle clic a 300 opciones aquí, ¿verdad? ¿Cuándo vamos a terminar? En lugar de que Power BI se vuelva una experiencia, se vuelve entonces un dolor de cabeza. Entonces, lo que hacemos es activar la opción seleccionar todo y ahora nos vamos y damos clic en la opción que dice seleccionar todo y listo, ahora sí, tenemos todas las opciones aquí. Entonces, voy a guardar este objeto o esto lo que estoy haciendo para poco a poco irle dando forma y que se vaya viendo un dashboard más organizado para que nos quede de referencia y también para que usted vea las mejores prácticas que poco a poco vamos a ir aprendiendo. Entonces, adicional a esto, quiero cubrir un tema más y es el tema de cargar archivos de un PDF. Voy a regresar a la sección de Power BI Desktop, perdón, de Power Query. Ya de tanto mencionar la palabra Power, a veces digo el que no es. Aquí es Power Query, nuevamente a cargar un nuevo set de datos y este set de datos va a ser un archivo PDF. Esto puede ser muy sencillo o puede ser muy complejo. ¿Por qué? Porque va a depender del formato del archivo PDF. Hay formatos que tienen muchísimos números y para Power BI es difícil identificar cuál pertenece a qué columna. Pero en otras opciones es mucho más sencillo. Lo que voy a cargar es esta misma información del personal de salud que nosotros trabajamos, que provenía de un archivo Excel, pero vamos ahora a enlazarlo con un archivo tipo PDF. Es la misma información, pero solo que está en un formato PDF. Entonces, selecciono nueva fuente de datos, selecciono más porque no estaba en mi lista inicial, y aquí me aparecen las opciones. Y vean aquí está PDF. Doy clic, conectar, y ahora me pregunta, ¿a dónde está el archivo PDF que deseas cargar? Está aquí en personal de salud. Doy clic en Open. Y al igual que hizo con los PDF, el Excel, me va a identificar en qué área está la información que quiero cargar. Veamos qué tiene en la tabla 1. En la tabla 1 tiene la información sin los títulos, ¿verdad? Y en la página 1 tiene la información con los títulos. Entonces, ¿cuál elegirían ustedes? ¿A o B? ¿Lo prefieren cargar con títulos o sin títulos? Con título mejor. Con títulos mejor.
Bueno, entonces, Elías, gracias por su comentario. Aunque sugeriría que mejor sin el título, ¿ah? Sí, Sí. mejor sí. Muy bueno. Sin el título porque la idea, esos títulos no nos van a servir de nada ahorita que carguemos. Lo que van a representar son pasos de eliminación extra que vamos a tener que hacer. Así que si nos ahorramos esos pasos en la carga, pues mucho mejor. Así que sin títulos. Aquí damos OK. Y aquí nos cargo. Voy a renombrar esta consulta como psalud-pdf para saber que proviene del PDF. Entonces vemos que es lo mismo que nos cargó en el archivo de Excel, lo único que este proviene de un PDF. ¿Qué nos resta hacer aquí? Pues las transformaciones que ya hicimos en el otro lado. Eliminar la primera, estas dos primeras líneas. Bueno, la primera, eliminar la primera línea. En este caso, cuando era Excel, como traían los títulos, eliminábamos las 7 primeras. Aquí solo elimino la primera. Luego establezco los nombres de cabecera, usar la primera línea como encabezados. Y aquí vemos. Y así sucesivamente. Así que aquí hay un camino para recorrer en los procesos de transformación. Me ha tocado cargar a archivos PDF que aquí en Power BI se desconfiguran tanto que es bastante difícil arreglarlos. Entonces, para ello, utilizo herramientas alternas, una herramienta que se llama R. Traigo ese script de R aquí a Power BI y entonces se me limpian los datos como yo espero, porque es un poco más sencillo de esa manera. Bueno, para el que conoce R, obviamente. Para los que estamos aprendiendo Power BI, entonces va a ser más complejo y es algo más avanzado, así que en este momento no lo vemos. Pero para que lo tengan presente, hay veces que el formato que usted está tratando de cargar está totalmente desconfigurado y no sabe cómo abordar ese problema, entonces trate de ver si otra herramienta como R le puede funcionar y luego trae ese script aquí, que se puede. Le iba a mencionar también que enfóquense en el objetivo. ¿Qué quieren lograr? ¿Cómo quieren que se vean sus datos? Y en base a esa respuesta, entonces usted decide cuál es el paso de transformación que puede seguir. Porque no hay un solo camino para transformar datos. Hay varios caminos y usted elige cuál es el que más le funciona en ese momento. Bueno, esto es lo que quería mostrarles de cómo cargar los archivos tipo PDF. Les dejo entonces que vean este video que se llama Lectura de Datos Web, que cubre la parte de cómo extraer información proveniente de la web. Los detalles se los dejo ahí, es un video corto de 5 minutos, así que ustedes pueden practicar. Ahí la fuente de datos se las dejo también aquí en el video para que cubran el material y lo practiquen. Y lo otro que quiero mencionarles es que hagan la actividad, las actividades, los talleres que les he puesto, porque va a ayudarles a ustedes a medirse en el conocimiento que están adquiriendo. Y nuevamente les invito a que los publiquen en las carpetas que les he separado para que yo pueda darle mi retroalimentación. ¿Alguna pregunta o comentario que quieran hacer? Bueno, entonces mañana durante el día le publico los videos para que puedan repasar lo que hemos visto hoy, ya que el de ayer ya lo tienen disponible. La próxima clase sería el día lunes a esta misma hora, a las 6 de la tarde, hora de Panamá. Y pues la siguiente sería el día miércoles. Y culminaríamos allí. Así que por el día de hoy es todo lo que tenía preparado. Así que sin más, nos vemos el día lunes. Cualquier pregunta me la hacen llegar. Ok, muchas gracias. A la orden. Buenas noches.